para dar un preámbulo sobre quién es nuestro primer conferencista, Juan Park. Juan es una persona muy profesional en la parte de contenidos, estadísticas, etcétera. Juan trabaja, es el director para Ibero y América del Sur a partir del 2016 en la empresa Wine Intelligence, una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a datos, consumos de cómo se está desarrollando esto a nivel internacional. Entonces es una empresa muy importante. Juan dirige el equipo responsable de gestionar clientes en España, Portugal, Chile, Argentina. O sea, es una empresa que se ha involucrado muchísimo en el tema del vino, de estas tendencias y estos datos duros a nivel internacional. Estudió psicología en la Universidad de Salamanca. Y Juan es un actual investigador que todo el tiempo está detrás de conseguir este tipo de información. Sobre todo está trabajando una parte muy interesante que se llama cómo opera la marca en la categoría de vinos. Entonces, cómo desarrollar ese branding y cómo ellos han podido establecer para dónde, qué está pasando ahora con estas tendencias nuevas y para dónde vamos. Entonces, le damos la bienvenida a la primera conferencia del evento con Juan Park. Vamos a tener una conferencia de unos 40 minutos y después vamos a poder interactuar preguntas y respuestas. Entonces, por favor, las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer directamente en el chat de estas conferencias. Nosotros trataremos de unir algunas de las preguntas que ustedes nos hagan para los conferencistas por temas y vamos a estar interactuando con ellos. Entonces, bienvenidos, disfruten estos contenidos, saquen lápiz y papel para que empiecen a anotar las cosas que ustedes van a querer, las cosas que a ustedes les va a acomodar como bodegas de vino, las cosas que a ustedes les hace sentido para que puedan desarrollar marketing, para que ustedes puedan desarrollar este tipo de información y adaptarla a lo que necesitamos en México. Bienvenidos a nuestra primera conferencia. Bienvenido, Juan Park. Para Wine Intelligence y para mí ser presentes en esta conferencia que se ve muy interesante y muchísimas gracias por la invitación. En esta presentación lo que vamos a compartir son nuestras investigaciones de mercado que hemos hecho con consumidores de vino alrededor del mundo y para entender, pues eso, desde el punto de vista del consumidor final de vino, pues cómo están cambiando sus hábitos, cómo están cambiando sus comportamientos y cómo se ven afectados en el fondo por el 2020, este año tan complejo. Primero, una brevísima introducción a Wine Intelligence y a lo que hacemos. Los países que veis en azules es donde hacemos investigaciones, más de 35 mercados de vino alrededor del mundo, y donde ven un puntito naranja, eso es donde tenemos oficinas. Y justo pues en la de os hablo desde la oficina española. Pero rápidamente, pues como empresa, pues empezamos a hacer investigaciones en mucho mercado porque vemos que el vino se ha globalizado mucho y nuestros clientes pues cada vez tenían interés en conocer al consumidor final para tomar simplemente mejores decisiones. En vez de cómo se levanta el jefe o lo que hace el vecino, pues para que tomemos decisiones basado en el comportamiento final del consumidor. Pero pasamos ahora a lo interesante, que es ver pues, cómo está cambiando el consumidor de vino y el enoturista pues, en este 2020. Y vemos que enero de 2020 sería nuestro mes de la inocencia. Hacíamos planes para el año, para ir a conciertos, para visitar países, teníamos preocupaciones que nada tenían que ver con una pandemia, e incluso nuestras investigaciones pues, se centraban en ver la influencia de beber un vino caro en la percepción de atractivo de las personas y cosas así. Cosas que ahora parecen un poco extrañas según el año ha ido cambiando. Un año que empezó pues, con optimismo. Boris Johnson decía que iba a ser un año fantástico. También Gerard Piqué, el gran futbolista del Barça, decía que también iba a ser un buen año para ellos.
Y como sabemos ahora, pues es buen futbolista, pero no es Nostradamus. También hacíamos las cosas muy distintas. Estábamos planeando Provine y otras ferias internacionales y ahora lo vemos y la verdad es que nadie está llevando mascarillas ni manteniendo distancia de seguridad. Lo que hace un año parecía normal, pues ahora se antoja un poco extraño. Y se antoja un poco extraño porque estamos viviendo lo que llaman un cisne negro. ¿Y qué es un cisne negro? Pues un cisne negro es un evento inesperado, pero de grandes consecuencias. Y estas dos cosas son muy importantes. Sí, es cierto que hay gente que esperaba una pandemia o era posible, pero realmente, seamos sinceros, para la mayoría de nosotros, pues no estábamos preparados para los eventos que han acontecido. Y se llama cisne negro porque había un dicho en Inglaterra que era, pues, me lo creeré cuando vea un cisne negro, porque todos los cisnes que conocíamos eran blancos. Hasta que un aventurero pues, fue a Australia hace unos 200 años y vio un cisne negro. Entonces, pues ya es un dicho que ya no se podía decir, fue un evento que cambió pues, la forma de ver las cosas. Y es un poco lo que nos está pasando ahora con esta pandemia también. Estamos cambiando cómo vemos las cosas. Y un cisne negro pues también nos recomienda las cosas que deberíamos haber hecho distintas. ¿Sabéis? Cuando os pasa algo inesperado decíamos, pues tenía que haber hecho. Y este cisne negro pues igual. Nos recuerda que teníamos que haber diversificado canales. Sabemos que hay canales que han estado abiertos y lo han hecho bien, mientras otros han estado cerrados. Y los que vendían vino en canales que se han cerrado, pues podían haber pensado, ¿por qué no estoy en más canales? Teníamos que debería haber diversificado mercados. No todos los mercados han sufrido igual las consecuencias del virus o las consecuencias económicas, así que pues aquel que está en más mercados pues habrá podido pues mitigar un poco el impacto de este virus. También nos recuerda, debería haber diversificado producto, porque no todos los productos se están vendiendo por igual. Hay packagings que lo están haciendo mejor, hay estilos de vino que les va mejor o peor, así que pues una diversificación pues en el fondo es buena. Y también nos recuerda que debería haber posicionado mejor. En el fondo, pues, ser una marca más conocida, más potente en los mercados, que son las que han logrado, pues, capear el temporal mejor. Desde un punto de vista de la investigación, también las crisis, digamos, o los cambios grandes son interesantes desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque imagínate, este es el metro de Londres, el mapa del metro de Londres. Imaginaros que cierran la línea roja para renovaciones o mejoras. ¿Qué pasa? Pues hay investigadores que estudian exactamente esto. ¿Qué hacen los consumidores cuando de repente nos cambian los hábitos? Y ellos lo que analizan es que, por ejemplo, pues un alto porcentaje de usuarios, cuando la línea roja vuelve a estar habilitada, pues vuelven a sus hábitos anteriores, vuelven a usarla y van al trabajo pues usando el mismo método. Pero hay consumidores o usuarios, en este caso, que cambian sus hábitos. ¿Por qué? Porque han descubierto que otras vías, pues igual tardan 5 minutos más, pero pueden sentarse a leer un libro más tranquilamente. O descubren que trabajan bien desde casa y no tienen que usar las líneas. Así que desde un punto de vista del comportamiento, un cambio lo que hace es que nos saca de la rutina y nos hace usar otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver en lo más interesante de este año, es ver qué rutinas siguen o seguirán una vez volvamos a la normalidad y qué rutinas simplemente hemos cambiado porque hemos descubierto cosas que nos funcionan mejor. Y eso fue, bueno, enero fue el mes de la inocencia, digamos, marzo fue el mes duro en muchos de los
de los países, porque fue donde el virus pues, se notó más en cuanto a sus consecuencias iniciales. Y estas consecuencias iniciales, cuando fue el mes que empezaron todo el mundo a comprar papel higiénico y cosas de estas. Y también el mes en el que pues, más cambios se vieron. Los animales empezaron a aprovechar nuestro entorno. Tuvimos nuevas formas de trabajar y nuevas formas de hacer las cosas. Y también nuevas formas de comunicarnos. Marzo fue el mes en el que dijimos esto va en serio. Y en este mes pues ya vimos también que distintos tipos de negocios pues se vieron afectados de distinta forma. Hay negocios que completamente cerraron o vieron muy limitada su actividad, como aerolíneas o restaurantes que simplemente no podían abrir. Mientras tanto, hubo otro tipo de negocios que realmente les fue bastante bien. O sea, supermercados empezaron a vender todo lo que antes consumíamos en restaurantes. Creadores de puzzles subió mucho durante este periodo y también bicicletas. O sea, todo el mundo se convirtió en ciclista o medio maratoniano. Pero el resto de negocios lo que tuvimos que hacer es adaptarnos, es cambiar cómo servíamos a nuestros clientes. Y aquí vemos la imagen de la izquierda, cócteles que se vendían en vez de un bar, pues a ser mezclados en casa, o bares que empezaron a usar la carretera como espacio para servir a sus clientes, o bares que se convirtieron en tiendas, como esta de Tercera que veis en Londres, que como no podían operar como bar, pues dijeron, pues voy a convertirme en una tienda y vender alimentos. Y en casa, pues todos sabemos que nos convertimos en profesores, en profesionales de bricolaje, en chefs y en reparadores de la casa, etcétera, etcétera. Algunos músicos, aunque algunos descubrimos que igual no éramos tan buenos para la música. Y en este punto, pues hablamos e hicimos investigaciones con los consumidores de vino. Como veis, este es el ejemplo de Reino Unido, pero lo hicimos la investigación en muchos mercados y esto era pues días o pocas semanas después de que cerrara, de que iniciara la cuarentena. Esos primeros días de impacto. ¿Y cómo cambió el consumidor en esos días? Pues lo que nos contaba es esto, que el vino pues siguió siendo una parte importante de sus vidas. Incluso pues muchos mercados pues empezaron a consumir más vino. Este es el ejemplo del Reino Unido, pero tenemos otros ejemplos que empezaron a consumir más vino durante la cuarentena. No así champán o espumosos, que claro, no había mucho que celebrar, no tanto vinos fortificados, que igual se consumen más como aperitivo o en restaurantes después de la comida, pero digamos el vino tranquilo sí que sufrió, o bueno, tuvo un repunte en consumo. Y también todos los que tenemos hijos, pues sabemos por qué. Cuando llegaba el fin del día, era sagrado beber un poco de vino para relajarse, ¿no? Y vimos también que este mayor consumo de vino, incluso de vino espumoso, pues se dio entre las generaciones más jóvenes, los millennials, aunque ya no son tan jóvenes, ya algunos llevan a 40 años, pero digamos las generaciones pues, más jóvenes empiezan a consumir vino en casa, que igual no lo hacían o antes lo hacían en bares o cuando salían de tapeo con amigos, pues ahora empiezan a consumir más vino en casa, que es interesante pues como cambio de hábitos y cómo pues el vino ha sido una parte importante durante esta pandemia. Y como bien está reportado y sabemos, pues hubo muchos canales que estaban cerrados. Este es el ejemplo de Estados Unidos, donde la tienda de vino tradicional
pues la gente no podía o no salía a comprar en tiendas, pero el consumidor pues adquirió los hábitos de compra online y empezó a comprar mucho más vino online. Y esto es interesante porque el vino como categoría no está tan desarrollado como otras, como la moda, como los libros, como otro tipo de cosas que compramos online sin pensarlo, pero el vino en Estados Unidos y en otros mercados, en China un poco más, pero digamos en muchos mercados todavía no está establecido como un player online. Pero por esta crisis, pues sí que hubo más compra en este tipo de canal. Da igual el mercado que vivo. Estos son ejemplos de Estados Unidos, de Canadá, Reino Unido, Japón, China, y todos tuvimos digamos, esta subida online por la bajada de las tiendas físicas. Lo bueno, lo interesante será si fue cosa solo de la pandemia o si es algo que va a perdurar en el tiempo. Y eso es lo realmente interesante. También vemos que las ocasiones de consumo de vino cambiaron. Porque claro, ya no podías invitar a gente a casa, así que las fiestas o celebraciones o cenas formales en casa pues realmente descendieron, y lo que subió es ese consumo más del hogar, más individualizado, digamos. La copa de vino para relajarse al acabar el día, o incluso en algunos mercados pues sobre todo se ha consolidado la ocasión sin comida, que es un cambio interesante porque el vino pues típicamente ha sido asociada con comida, pero empezó a darse más pues consumir vino sin comida al final del día como modo de relajación. Así que las ocasiones pues evidentemente tuvieron que cambiar. Y aparecieron otras ocasiones. Fue muy conocida, sobre todo entre jóvenes, la primera de hablar con amigos a través de WhatsApp o de Skype al acabar el día y beber vino pues, mientras hablas con ellos. Y hubo una app que se hizo muy popular, que era House Party, que en el fondo es como un WhatsApp o un Zoom, pero con juegos y posibilidades de interactuar un poco más. Justo esta ocasión no es una que haya perdurado en el tiempo, ahora que los hábitos o que estamos en la nueva normalidad, porque cualquiera que intentamos hablar más de 6 personas en un chat sabemos que es un poco complejo. Luego, comer en casa o cenar en casa, otra ocasión que estaba desaparecida cuando salíamos a trabajar a las oficinas, pero que volvió a establecerse. Y aquí creo que packagings alternativos tienen mucho que ganar por cuestiones de bag-in-box o botellas más pequeñas o single serve que nos ayuden que ayuden al consumidor en esta nueva ocasión de consumo recuperada, digamos. También durante el día fuera de las comidas, sobre todo creció con consumidores jóvenes, con millennials y con Gen Z, y también pues entre muchos consumidores la cena mejor de lo habitual con mi familia y pareja. Y ahí hacíamos pues si os acordáis, cenas temáticas. Como no se podía salir, pues viernes noche, pues hacíamos comida mexicana, entre otras, hacíamos pizzas hechas en casa y todas esas cosas que nos convirtieron momentáneamente en chefs y hacíamos nuestro propio pan y cosas así. Y también medimos, aparte de las ocasiones, vimos que el vino sigue siendo importante, aunque el mix de ocasiones cambió según lo que podíamos hacer o no. Y también medimos en ese momento las intenciones futuras. ¿Cuál era el mood, digamos, el feeling de los consumidores cuando pasáramos todo esto? Y ellos nos decían en este momento, son ejemplo de Estados Unidos, pero vemos el patrón es similar en otros mercados, que es más prioritario beber vino de mejor calidad o probar nuevas bebidas alcohólicas. Es decir, empezaron a consumir un poco más en casa, y cuando consumes más en casa, pues dices, bueno, pues voy a explorar un poco más.
los consumidores no tenían ganas de hacer viajes de negocios ni eventos sociales, pero sí que les interesó pues eso, probar nuevos estilos de comida. Y en cuanto al gasto, pues había dos visiones. Una que había un impulso ahorrador, por supuesto, porque había mucha incertidumbre, pero de vez en cuando pues también nos apetecía regalarnos algún lujo. Así que en las crisis pues lo que no compramos es un coche, una casa o un viaje, digamos, de larga duración. Estos gastos pues tienden a ser limitados, pero lo que sí que empieza a crecer pues eso es regalarse algún lujo, donde el vino, pues como no, pues tiene, o las experiencias alrededor del vino pues tienen un lugar. Y sobre comportamientos futuros del consumidor, lo que nos decían en marzo, en estas primeras semanas de la pandemia, pues también pues nos decían, pues beber bebidas alcohólicas, pues sí que es parte de lo que pienso hacer, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, organizar una fiesta social, ir a un evento, restaurante, ir a un pub, todas esas cosas, pues nos decían que no estaban realmente preparados, porque no se podía, pero también porque no apetecía. En este primer momento, pues teníamos esa incertidumbre. Así que cuando se abrió un poco, cuando ya pudimos volver otra vez a bares y restaurantes, aunque con restricciones y nuevas normas, lo que vimos ya en, digamos, junio fue esa necesidad de reactivar el consumo. Si os acordáis, después de la primera ola, pues ya podíamos salir otra vez a bares, pero con nuevas normas. Y aquí es donde la innovación para reactivar se hizo más patente. Este es un bar de Pamplona, en Navarra, en España, donde tenían un robot que para servir las cervezas, que en el fondo es una manera de decir, pues podéis volver y tenemos las medidas sanitarias para que vuelvan en condiciones. Y aparte, pues tenéis la novedad de ver al robot. En Reino Unido, más recientemente, pues lo que han hecho es que el gobierno da 10 libras por cada consumición. O sea, si vas a un restaurante, te tomas unos vinos con comida, pues el gobierno te descuenta 10 libras. Y luego puedes volver por la tarde a cenar y te descuenta otras 10 libras. Así que fue digamos, una política de 500 millones que el gobierno pues, se gastó para incentivar o para reactivar otra vez el consumo, para intentar salvar un poco la temporada. Y uno que me gusta mucho es del restaurante Noma, uno de los mejores restaurantes del mundo, y ellos lo que vieron es que en estos momentos pues la gente no iba a volver a una comida larga de lujo, así que ellos hicieron un menú centrado estrictamente en hamburguesas y en una hamburguesa y un vino. Y eso era todo lo que servían. Y en el fondo, pues es una manera de reactivar con el consumidor, que igual no está para grandísimos lujos, pero sí que está para lujos pues más accesibles y también ellos pues centrarse en lo que saben que a la gente en el fondo les gusta y valoran. Así que fue una manera inteligente, digamos, de reactivar ese consumidor después de la primera ola y de los primeros meses de estar en casa encerrados. Y después de marzo, que yo creo que fue un mes clave para muchos mercados, cuando estábamos encerrados, pues ¿cómo estamos ahora? Estamos en septiembre, nuestras investigaciones son del mes pasado, de agosto, y lo que intentamos entender es cómo hemos cambiado. Qué está aquí para quedarse y qué realmente fue flor de un día. Y es, en el fondo, pues entender cuál es la nueva normalidad. Si es que nada de lo que está pasando es normal, pero en el fondo, pues cuáles son esos hábitos que perduran un poco en el tiempo. Así que comparamos pues, nuestras investigaciones de marzo con esta nueva investigación en agosto y vemos
pues cuáles son los cambios del consumidor de vino. Y lo que vemos, pues interesantemente, es que el interés por el vino pues sigue estable o incluso creciendo. O sea, el champán y otros espumosos pues se recuperan un poco, como así muchas categorías, pero lo que vemos es que el vino pues sigue creciendo en interés. Hay que decir que esto no quiere decir que el vino haya crecido en todos los mercados, porque evidentemente, pues, si en mercados donde el on-trade pues, es muy importante, evidentemente tener el on-trade cerrado 3 o 4 meses o incluso más, pues va a hacer que el volumen total del mercado pues no crezca. Pero lo que queremos decir es que para el consumidor, pues sí que el vino es parte de lo que hace y cada vez más importante en este 2020. Por ocasiones vemos que poco a poco se van volviendo las ocasiones. Interesantemente, todavía esta ocasión de beber vino al relajarse el día pues sigue creciendo. Y las ocasiones pues, más formales en casa pues, se recuperan, pero todavía no están donde estaban hace 6 meses o hace un año. Es decir, el consumidor pues, todavía tiene ese miedo a volver a las ocasiones, muchas veces porque no puede, otras porque todavía no hemos salido de la crisis. Así que vemos un poco de recuperación, pero la historia sigue siendo el consumo en casa para relajarse, con esas implicaciones en cuanto a packaging, en cuanto a estilos y sabores que podemos esperar. No es lo mismo lo que buscamos para un vino para consumir con comida o lo que buscamos en un vino para consumir solo. Son distintos tipos de vino. Por canales, esto es interesante porque sí que vemos que las tiendas físicas vuelven. Si veis, este es el ejemplo del Reino Unido, pues el supermercado es el líder, así que siempre se mantiene, digamos, estable, crece los descuentos, crecen las cadenas de vino, crecen las tiendas de esquina y se recupera muchísimo la tienda de vino independiente. Así que un alivio para muchos productores que solo vendían en ese canal, pues poco a poco se va recuperando estos canales. Pero interesantemente el online no desaparece. O sea, una vez el físico vuelve, podíamos esperar pues que el online volviera a su posición anterior, pero ahora vemos un consumidor pues mucho más abierto a distintos canales. Una vez que ha probado distintas formas de comprar y ve distintos beneficios, pues tiene a su disposición muchísimas opciones de qué hacer. Hay veces que la tienda física está muy bien y hay veces que el canal, una vez lo han descubierto online, pues siguen comprando en él. Y otra vez, esto es lo que vemos en Estados Unidos, Reino Unido, en China, que una vez se recuperan las tiendas físicas, sin embargo, pues el canal o el interés por el online no desaparece. Que ahora, pues proporcionalmente, claro, será menos, o sea, el boom inicial pues fue muy fuerte y ahora proporcionalmente, pues si se recuperan las tiendas físicas, pues vuelve a ser un gran porcentaje, pero es interesante eso, ver que muchos consumidores han probado comprar online y se están están considerando este canal dentro de un portfolio de opciones. Y este es un gráfico muy interesante, porque lo que medimos, estos son los datos de marzo-abril, es decir, la primera medición importante, justo pues, durante el primer confinamiento. Y lo que medimos era qué tipo de consumidores hay en cuanto a su confianza, digamos, en hacer cosas y en consumir. Y hay un tipo de consumidores que llamamos hedonistas, que son aquellos que dicen, cuando vuelva a la normalidad voy a irme de fiesta, voy a salir a restaurantes y me voy a ir de vacaciones porque realmente es lo que más echo de menos. Y estos son gente pues un poco más joven, también con poder adquisitivo. Luego están los moderados, que en ese marzo-abril decía, no he cambiado mucho,
y estoy a la espera. Así que yo no cambio. Y luego teníamos los dos segmentos un poco más pesimistas. Los reductores que dicen voy a hacer menos cosas en el futuro, voy a salir menos a restaurantes y voy a hacer menos aventuras. Y luego los stop, que ellos decían, yo voy a hacer mucho menos en el futuro. Y esto es pues gente que ha sido pues que igual ha perdido el trabajo o se ha visto o que tiene condiciones y se queda en casa, lo cual es totalmente respetable. Pero vemos los hedonistas muy abiertos, moderados, reductores y los que van a parar. Y la pregunta es cómo han cambiado estos consumidores de marzo a abril, esta primera medición, a cómo estamos ahora en septiembre. Y lo que vemos es, para Reino Unido, que cada vez hay más reductores. O sea, los optimistas pues son un poco menos optimistas, los reductores ya digamos, se han familiarizado con la situación. Y es que, por ejemplo, en marzo, pues iba a ver a Paul McCartney en Barcelona en junio, y yo creo que hasta mayo ya pensaba, digo, igual le puedo ver, ¿no? Pero ya ahora ya digo, yo creo que no voy a ver un concierto igual en un año, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado un poco a esta nueva normalidad. Y lo que ha hecho es que igual antes decíamos, pues esto es cuestión de 2 meses y todo volverá a la normalidad. Ahora pues estamos realmente buscando formas alternativas de ocio porque sabemos que el ocio tradicional pues no va a volver tan rápido. Luego Suecia, pues un poco parecido, hay mismo porcentaje de hedonistas, lo cual es bueno. Suecia es un mercado bastante distinto en cuanto a su política anti-COVID, pero vemos pues también reductores y stoppers suben un poco. Estados Unidos también, los reductores o aquellos que saben que van a poder hacer menos cosas en el futuro suben. En Canadá lo mismo. Y el único que cambia es China. Igual porque nos llevan unos meses de ventaja, pues están un poco más tranquilos. Y las estadísticas oficiales pues dicen que tienen menos casos. Así que vemos un consumidor que dice la nueva normalidad sí que es diferente. Al principio decíamos, es cuestión de 3 meses, ahora nos estamos dando cuenta de que sí que tenemos que considerar alternativas a lo que antes era normal, que sí que tenemos que hacer, el consumidor se da cuenta que no va a hacer lo que hacía antes y nosotros, pues que estamos en la industria, tenemos que realmente pensar cómo podemos ofrecer lo que ofrecíamos antes de una manera distinta, porque el consumidor no va a volver rápido a sus hábitos. Así que cómo reactivarles cuando sea sanitariamente posible o cómo ofrecerles pues alternativas que vayan mejor con sus preocupaciones actuales. Y es esto, pues el consumidor, si comparamos marzo-abril con julio-agosto, pues sí que sigue en alza, digamos, el beber bebidas alcohólicas o comprar online, pero es todo el ocio de ir a un bar, ir a un restaurante o atender un evento deportivo. Estas actividades sociales son las que ahora el consumidor se está dando cuenta de que va un poco para largo el tema. Así que tenemos que pensar en alternativas. Y el cambio de preferencias es claro. Estos son los países que veis, Estados Unidos, Australia, Reino Unido o China, con las pelotitas de distintos colores, pero en el fondo el patrón principal es claro. ¿Comprar en tiendas locales? Pues ahora pues sí que lo hacemos con precauciones, pero no hemos dejado de salir a comprar. Lo que ya no hacemos tanto es viajar a algún lugar en transporte público, estar en un lugar lleno de gente o incluso trabajar en un entorno de oficina. Aquí la única excepción es China, igual porque les obligan, pero digamos ha cambiado un poco nuestra manera de socializar. En grupos pequeños sí, en grupos más grandes no. Así que nos ha cambiado psicológicamente pues qué
qué podemos hacer y qué nos apetece hacer, sobre todo. Y yo creo que ese es el cambio más relevante, el cambio psicológico. Porque según pasa el tiempo, pues más esfuerzo tenemos que hacer de reactivación o más esfuerzo tenemos que hacer para ofrecer alternativas de ocio al consumidor. Y creo que por eso este congreso es tan relevante, pues para que luego veamos en las siguientes charlas pues opciones creativas de ocio en tiempos donde el consumidor no le apetece hacer las cosas que hacía antes. Sí que el consumo de vino sigue siendo una prioridad. Bueno, buenas noticias, el vino crece en importancia, sobre todo como bebida relajante. Vuelven a abrir tiendas físicas, el consumidor sale a comprar, muchos canales pues poco a poco se recuperan, ya no están cerradas básicamente, aunque han sufrido, pero pueden volver, la economía vuelve a reactivarse poco a poco, aunque este sigue siendo 2020, quedan 3 meses y a saber cómo estamos en un mes. Pero digamos, después de esa primera momento en el que se cerró todo, pues el consumidor al menos vuelve a algunos hábitos con más cautela, pero vuelve a algunos hábitos. Y el online se mantiene para los consumidores, pero tenemos esta necesidad de reactivar el consumo con comida en casa, ocasiones sociales en casa, bares y restaurantes. Cuando sea sanitariamente posible, pues tenemos que hacer un esfuerzo para reactivar. Y luego la buena noticia es que 2020 pues acabará algún día, si antes no acaba con nosotros. Y yo creo que todos vamos a celebrar cuando este año por fin vaya. Y las últimas reflexiones son sobre el futuro. Y cómo las prioridades del consumidor cambian según cambia su entorno. Y un ejemplo que me gusta mucho, que es este edificio de Soho en Nueva York, que fue el primer edificio con ascensor del mundo. Y como veis, lo que es un edificio pues no muy alto, pero digamos alto, y lo que hace el ascensor es que cambia las prioridades del consumidor totalmente. ¿Por qué? Antes del ascensor, pues todo el mundo quería vivir en el primero o segundo piso, porque tenías menos escaleras y los pisos baratos eran los pisos superiores. Se introduce el ascensor, las preferencias cambian totalmente. Ahora, los pisos caros son los pisos de arriba y los pisos baratos, donde menos gente quiere vivir, son los de abajo. Y un poco este cambio de actitudes es el que estamos viendo con el consumidor. Y este cambio de actitudes pues tiene, digamos, oportunidades o puede traer cambios en cuanto a los mercados de vino. Si vemos lo que pasó en la crisis del 2008, crisis anterior a la actual, y esto es un ejemplo, pero vimos en muchos mercados, pues este es el share de Prosecco, champán, el volumen de Prosecco, champán y cava en Reino Unido. ¿Y lo que pasó con la crisis? Pues el champán bajó 15%, cava subió 14%. Así que en el fondo pues la gente no compraba tanto champán y compró un poco más de cava para compensar. Pero lo realmente interesante es qué pasó con el Prosecco, que subió un 60% en ese año, del 2008 al 2009. Y luego, una vez que se introdujo en el mercado, pues el resto es historia. Subió y ahora tiene 2/3 del mercado. Es decir, una crisis y un cambio de hábitos del consumidor puede traer pues cambios que se ven o que afectan a largo plazo de un mercado bastante. Y es por eso que estamos estudiando tanto pues cómo cambian las ocasiones y cómo cambia el consumidor y sus preferencias. Lo vemos en Estados Unidos, justo antes de la crisis, pues que ese interés por bebidas de baja graduación, bajas calorías, portables como en lata, pues hizo que el hard seltzer fuera pues la categoría que más creció de largo, porque el consumidor pues ya estaba cambiando. Y vemos pues en otros mercados cómo esta crisis pues puede traer nuevos packaging como el bag-in-box, y estos son pues unas muestras de una compañía en Reino Unido y que es bag-in-box premium, digamos. ¿Cómo podemos cambiar a packagings
porque nuestros hábitos están cambiando. Yo creo que eso es lo más interesante. Cambian nuestros hábitos, el mercado, pues cuando vuelva a la normalidad, pues volverá un poco a hábitos anteriores, pero hay nuevos hábitos que están para quedarse sin duda. Y una reflexión final. Yo hice un test que mide la electricidad en las yemas, es decir, mide la atención o qué nos llama la atención, y podéis ver un poco el gráfico, es como un detector de mentiras, ¿no? Y con una consumidora, en este caso, pues le hice el test para ver qué le llamaba más la atención. Y lo que la mostré fue botellas de vino, la mostré también ciudades, la mostré niños y la mostré pues hombres semidesnudos. Así que la pregunta es, ¿qué creéis que le llamó más la atención a esta consumidora de vino pues normal? ¿Qué es lo que la llamó más la atención? Podemos pensar, pues igual a nosotros como profesionales, pues igual podía ser el vino, pero a una persona, un consumidor normal, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Cuando pregunto esto en conferencias, hay gente que dice los niños, o hay gente, y siempre hay una señora mayor que dice los hombres desnudos, ¿no? Pero bueno, los resultados son los siguientes. Lo que más le llamó atención fueron niños, seguido por adultos, ciudades y vinos. Pero esto lo hice porque hay estudios que dicen que en el cerebro hay dos, digamos, vías para analizar personas y cosas. Y que son dos, digamos, paths cerebrales distintos y que estamos programados a interesarnos más por personas, porque pueden ser una fuente de peligro o de beneficio, pero estamos programados para fijarnos en las personas. Y por contra, el vino o las marcas las codificamos como cosas o las entendemos como cosas. Y en el fondo, en marketing, lo que tenemos que hacer muchas veces es eso, es transformar una botella, que es una cosa, pues en algo que tenga más personalidad. Como ejemplo, pues vemos, ¿qué es esto? Pues es un café. En el fondo, pues es una cosa. Pero ahora si vemos esto, pues ya como imagen, pues es mucho más poderosa, porque no solo el café, también tiene la persona y, por supuesto, sabéis qué marca está detrás de este anuncio. Así que sabéis que nos hemos fijado en este visual antes. Y en el fondo, pues con el enoturismo, aunque los tiempos hayan cambiado, pero hay principios que se mantienen constantes. Y es que gracias a las visitas, gracias al representante que está mostrando los vinos o mostrando los viñedos o mostrando pues el entorno natural, lo que hacemos es eso, pasar de una marca de vino o de una botella de vino que es una cosa, pues a pasar a algo que nos llama mucho más la atención y que recordaremos mucho más, como es, digamos, una marca que tiene pues no solo cosas, pero también persona detrás. Así que en un congreso de enoturismo, pues yo creo que los hábitos del consumidor están cambiando, pero digamos lo fundamental en cuanto a nuestra atención sigue constante. Y para acabar, pues eso, tenemos muchas preocupaciones, la economía, vendimia, ahora en el hemisferio norte, el stock, liquidez, aranceles, qué pasa en China, el Brexit, pero también tenemos que entender que los consumidores todavía tienen más, tienen sus trabajos, sus familias, sus inseguridades. Pero así que es un momento de pensar en la innovación, pero que realmente sea relevante. O sea, todavía queremos aprender, queremos experiencias y queremos hacerlo de una forma segura. Así que, ¿cómo podemos innovar para darle esto al consumidor? Y esta idea de que los cambios sacan a los consumidores de sus rutinas y crean nuevos hábitos, nuevos formatos, mayor consumo local, mayor compra online, nuevas formas de ocio. Así que tenemos que reactivar viejos hábitos, sobre todo actividades sociales,
cuando se pueda, pero podemos aprovechar nuevos hábitos y ahora que el consumidor pues, ha probado cosas distintas, pues podemos comunicarnos con ellos de una forma distinta y novedosa. Y os dejo con unas palabras de Nassim Taleb, que dijo: adaptación, dice, piense en esta crisis como si estuviera aquí para quedarse, trate de sobrevivirla y si volvemos a la normalidad será un valor añadido. Es decir, aprovechemos para que esta crisis pues, nos haga más fuertes. Todos hemos aprendido a comunicarnos más online, a usar este canal para trabajar, para educarnos, para parte de la educación de nuestros niños. Así que todo lo que ha sido un año difícil, pero todo lo que hemos aprendido, en el fondo nos ayuda a ser más fuertes y más robustos y estar más preparados para las siguientes crisis, que espero que sean dentro de muchos años. Pero si algo hemos aprendido es eso, a ser más robustos y a estar más preparados para el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta primera conferencia de un poco el marco de información sobre lo que está pasando a nivel de tendencias y estadísticas, Juan, muchas gracias. Son datos que después, si la gente quiere un poquito profundizar, con mucho gusto, ahí les vamos a dejar toda la información sobre redes sociales de Juan, etcétera. Pero por acá estamos ya con algunas preguntas de la gente. Juan, nos gustaría saber qué piensas, cómo se debería hacer para que las marcas continúen, para posicionar marcas. ¿Cuál sería esa estrategia que ustedes proponen con relación a la información que traen? Sí, es una muy buena pregunta, muchas gracias. Yo algo que igual no mencioné en la charla es que, claro, ¿qué hacemos como marca para comunicar ahora? Vemos que los presupuestos se ajustan, pero que es un buen momento para comunicar o no. Y la verdad es que la comunicación en vino, como sabemos, es altamente competitiva. Hay muchas marcas y unas bodegas. Lo curioso de una crisis, o lo que se puede aprovechar, es que muchos de nuestros competidores, digamos, dejan de invertir o reducen la inversión. Y en marketing hay algo que es el share of voice, que es cuánto inviertes tú en comparación al resto de bodegas. Y si logramos que al menos no nos reduzcan mucho o estemos igual en cuanto a comunicación, y ya si podemos aumentar, perfecto, vemos que el rendimiento de la comunicación ahora es mucho más eficiente que lo que era antes de la crisis. Así que ese share of voice positivo nos puede permitir que si somos valientes a la hora de comunicar, pues vamos a hacer más ruido de lo normal. Y en cuanto a comunicación, también está el ser rápidos. Hay que ser valientes, pero también ser rápidos y reaccionar al mercado en cuanto a packaging, en cuanto a estilos, en cuanto a reactivación, como hemos hablado. Aquí había muchas bodegas que han hecho, pues el primer vino es gratis cuando reabrían los bares, o enoturismo para sanitarios, que era la oferta para gente que había estado en primera línea en hospitales, pues invitarles gratis a las bodegas. Y eso pues hizo mucho ruido en el mercado, una forma de ser ágiles, de ser valientes. También había gente que regalaba Porsches, había todo tipo de activaciones buenas. Y lo vemos fuera del vino, por ejemplo, dos ejemplos. Uno que llamó mucho la atención era últimamente un anuncio de un dentista sobre ortodoncias, que ponía el mejor momento para hacer su ortodoncia y salía pues una joven con la mascarilla y evidentemente no sé sí, sin mostrar los hierros. También Coca-Cola Mini, que es Coca-Cola pero en un paquete más pequeño para no compartir, dicen ellos, pero en el fondo para esta tendencia de consumo pues más individualizado. Así que hay que ver las tendencias, hay que ser rápido y sobre todo valiente para comunicar en estos tiempos. Sí, otra pregunta, ya que mencionas el empaque, otra pregunta que nos están haciendo, dice una persona: ¿consideras entonces que es el momento de impulsar más el vino bag-in-box y enlatados? ¿Tú qué piensas del empaque? ¿Cómo, en México no hemos podido desarrollar mucho este tipo de empaques en el mercado como que todavía no lo asimila.
¿Cuál es ustedes qué experiencia han tenido con este tipo de desarrollo? Sí, en España en el fondo sería similar a México. Somos países tradicionales en cuanto al vino, pero sí que vemos en mercados anglosajones, en norte de Europa, que cada vez se van abriendo más a este tipo de empaques y en el fondo porque contestan mejor a las necesidades de consumo actual, ya sea si estás solo al final del día, pues no te vas a abrir igual una botella entera y el bag-in-box te ofrece pues tener un vaso o un packaging más pequeño te ofrece exactamente eso. Yo creo que son packagings que ahora se pueden ajustar un poco más al tipo de consumo en casa. Ok, Juan, nos pregunta una persona que tus estadísticas son de Reino Unido. Y aquí nosotros pensando en México, ustedes ya hicieron un estudio de México, ¿no? De One Intelligence. ¿Cómo ves tú, qué tan importante, obvio es muy importante un estudio de mercado, pero qué tan importante, qué impacto puede tener en un sector el tener un estudio de mercado actualizado, sobre todo en este tiempo que el cambio ha sido tan drástico? ¿Cómo ese estudio de mercado debe impactar? Sí, nosotros hacemos estudios de mercado en más de 35 mercados, creo que ya 40 en todos los continentes mundiales y como bien dices y bien conoces, pues hemos estudiado México en el pasado y lo hemos venido haciendo durante unos años. Justo para el COVID o estos informes que hemos hecho este año nos hemos centrado en otros mercados, pero eso no quita que vayamos a estudiar México en el futuro y lo tengamos muy en cuenta. La importancia, y de hecho si hay esta expectativa, pues podemos seguro colaborar y ver la manera de hacerlo. Pero yo creo que la importancia de hacer ese estudio es calibrar cómo está el consumidor en cuanto a feeling, en cuanto a sentimientos, en qué abierto está, porque vemos mucha variedad de mercados, por ejemplo, Alemania o Suecia, pues están tan tranquilos, luego España está un poco más preocupada, los Estados Unidos hay gran diversidad entre los que les da igual o los que están más afectados, así que vemos que es importante calibrar cómo estamos, sobre todo para ver la necesidad de reactivación. Después de esto va a haber que reactivar a los consumidores. Algo que hemos visto es que es más fácil transmitir preocupación que optimismo, ¿no? Entonces, la preocupación se instala rápido. Nuestro trabajo es, cuando sea sanitariamente posible, volver a traer este optimismo y hacer estudios de mercado. En el fondo te dice cuánto trabajo tienes, cuál es el público objetivo para trabajar. Sí, correcto. Oye, Juan, ¿es importante o qué tan importante o qué tan costoso además, pregunta la gente, es un estudio de marca de una bodega? Que realmente, bueno, tú sabes, México es un mercado que no somos tan grandes todavía, ni consumidores ni productores, pero ¿qué tan importante es este estudio de mercado de marca por bodega? Sí, para marcas, o sea, hubo un momento, digamos, el marzo, que todo el mundo estaba un poco a la expectativa. Ahora hemos visto que estamos volviendo a recibir briefs. Hoy he recibido 2 o 3 para hacer estudios, porque vemos que las marcas necesitan saber, vale, el consumidor se ha olvidado de mí, o lo que he hecho durante este tiempo ha sido visto por el consumidor, cómo ha cambiado mi imagen de marca, cómo ha cambiado el consumidor, etcétera. Y esos son estudios que ahora vemos que antes del 2020 pues eran importantes y veníamos haciéndolo con clientes, grandes, pequeños, incluso regiones, porque está también la salud de marca región. Y ahora vemos que es igualmente importante o incluso más, ver cuál es el sentimiento del consumidor respecto a las marcas en el mercado, sobre todo la nuestra versus los competidores más cercanos. Sí, correcto. Una pregunta de la gente que está siguiendo el evento. ¿Cuál fue el factor definitivo para que el público joven tomara más vino de lo habitual un poco antes de la pandemia? ¿Cuál fue ese factor, ese detonante? Sí, yo creo que digamos, bueno, antes de la pandemia, el consumidor joven en muchos mercados lo que le pasa es que tienen repertorios muy amplios de bebidas, digamos. Beben cervezas, beben vino, beben whisky, beben ron. O sea, los jóvenes les gusta experimentar y sobre todo van a canales
pues que dan paso a ello. O sea, bares, discotecas, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que con los consumidores jóvenes igual el vino es algo que se adapta más a un consumo en casa, e igual están trayendo pues, ocasiones que antes eran de discoteca, ahora simplemente las tienen que hacer en casa, y el vino es un poco más adecuado para beber en casa. La oportunidad es esa, que han estado en casa, han probado vino, y lo bueno es, o lo que mediremos es si continúan en esa tendencia. Sí, correcto. Juan, ustedes son expertos en comunicación, en estudios de mercado, en tendencias, y realmente hemos visto que sí, indudablemente hubo un cambio importante en la tendencia del consumo. Una persona está preguntando qué repercusión ha tenido esto directamente para los viñedos, directamente para las marcas, y si en este momento con el rebrote que traen en España, la estrategia va a cambiar. ¿Ustedes cómo ven las estrategias de las bodegas enfocadas hacia eso? Sí, yo creo que en cuanto a marcas, o sea, lo que vemos es digamos, las marcas que han sido más reactivas y más rápidas y valientes, pues se verán beneficiadas. Pero tampoco debemos olvidar que crear marca, como bien sabe, lleva tiempo. O sea, que la creación de marca no es un proceso de un día para otro. Y vemos que, digamos, marcas que eran muy importantes hace 6 meses seguirán siendo la ahora y seguirán siendo en el futuro. Así que crear marca, en el fondo, también es un proceso complejo que lleva tiempo y que no es solo cuestión de un mes o de hacer una activación una semana, sino que es resultado de planes medio-largo plazo. Así que en el fondo hablamos mucho del impacto del COVID, y sí que lo ha habido en cuanto a ocasiones de consumo, en cuanto a estilos de vino, en cuanto a packaging, y lo que debe hacer una marca básicamente es escuchar al consumidor y decir, vale, ¿cómo puedo aprovechar para potenciar mi marca? Pero en el fondo sabiendo que la creación de marca pues es una cosa a largo plazo también. Sí, pues Juan, ya se disparan las preguntas, pero pues bueno, vamos a controlar nuestros tiempos. Te agradecemos mucho participar. Nosotros con Juan tuvimos encuentros previos para poder hacer este contenido, y es muy importante que nosotros en México sepamos que realmente necesitamos nosotros estar trabajando estadísticas, estar trabajando, generando estas bases de datos importantes para el sector. Y bueno, tu empresa obviamente sí es una de las empresas más reconocidas a nivel internacional. Ya ustedes conocen algo del mercado mexicano. Entonces, bueno, habrá que mirar cómo tenemos un último estudio, un estudio más reciente de la actualidad del mercado mexicano, porque bueno, esta es la base y es el inicio, el origen de muchos procesos, de muchas tomas de decisiones en bodegas. Entonces, Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Las personas que quieran contactar a Juan, con mucho gusto, ahí están sus redes sociales. Juan, un abrazo muy grande para España, para tu gente. Despídete, por favor, de nuestros seguidores. Muchísimas gracias, un placer, y nada, seguiré atento el Congreso durante esta semana. Ha sido un placer. Aquí te esperamos, y bueno, las conferencias que tú quieras entrar, con muchísimo gusto, pues vamos a estar por acá. Juan, un abrazo y vamos para la segunda conferencia. Muchas gracias.